Muchísimas gracias. Muy agradecida por esta invitación. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, como no sé si necesito mis anteojos, me los voy a poner, porque no les quiero dar la espalda, quiero más bien hablar por aquí. Entonces me voy a poner cerca de esta pantallita para ver. Bueno, lo que yo voy a tratar de hacer en estos 15 minutos, que es un reto bastante importante, es centrarme un poco en el concepto de lo que es ética. Yo sé que ustedes han escuchado ya muchas cosas sobre inteligencia artificial y es muy importante, pero yo lo que voy a centrarme es en el concepto de lo que es la ética y cómo cómo se puede traducir y se debe utilizar para generar políticas públicas a través de legislaciones, efectivamente, como se dijo en la introducción, y les voy a compartir el trabajo que hemos hecho desde la UNESCO y me voy a referir concretamente a un documento que adoptaron los 193 miembros de la UNESCO, que es la Recomendación de Ética en Inteligencia Artificial. Antes de eso, me gustaría que ustedes se plantearan algunas preguntas, que es algo muy interesante que nos pasó, porque para realizar instrumentos como estos nosotros hacemos consultas muy amplias con todos los sectores de la sociedad, tanto academia como sector privado, con el público en general, con los académicos, etcétera. Entonces, y con los que toman las decisiones políticas también. Y es importante oír y que ustedes traten de pensar en algunas de estos. Yo voy a tratar de atender alguna de estas cuestiones durante mi charla. Si la inteligencia artificial es solo una herramienta más, como cualquier otra que se ha producido y la que podemos usar, o es mucho más allá que eso y es realmente toda una revolución tecnológica. Ya es un hecho que, como ya llegó, inexorablemente tenemos que depender de ella o no. Va a desplazar a la humanidad con su poder supuestamente inteligente y superior al humano, lo que se da por llamar los riesgos existenciales, como esta inteligencia dura que le llaman. ¿Qué opinan sobre las tecnologías? Hay muchas gentes que dicen, si esto lo dice la ciencia, si es una cosa que dice la tecnología, es que es correcto, es exacto. O sea, viene de una metodología, entonces es correcto. Y otra que me parece muy importante es la tecnología tiene un valor neutral. Se los dejo para pensar y empiezo con mi charla. Entonces, como en casi ningún campo es fácil dar una sola definición, no existe. En el caso de inteligencia artificial es lo mismo, tanto técnicamente se puede definir de diferentes formas y podría cambiar con el desarrollo de la tecnología, pero también hay elementos políticos cuando se definen algunas áreas de investigación. Entonces, en este caso, lo que yo quiero resaltar aquí es cuáles son las características de los sistemas de inteligencia artificial por los cuales merecen un tratamiento ético, una reflexión particular y un cuidado de este tipo. Y es que son estos sistemas que tienen la capacidad de procesar datos e información de una manera que se asemeja al comportamiento inteligente, y por eso dice, se asemeja al comportamiento inteligente, y de ahí que digan inteligencia artificial, pero el concepto de inteligencia no artificial también sería muy bueno que uno se pudiera pensar realmente qué significa. Tenemos todo un campo de investigación en eso también. Entonces, asemeja el comportamiento inteligente y normalmente incluye aspectos muy importantes de los humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción, la predicción, la planificación o el control. Y de ahí que sea tan importante que tengamos un cuidado ético. Como sabemos, estos sistemas se están utilizando cada vez más en la vida pública y privada para tomar decisiones, ya sea en temas de si me dan un préstamo en el banco o no, a qué tipo de accesos de ofertas de trabajo, o sea, qué tipo de ofertas de trabajo tengo acceso o no, o cómo me seleccionan para un trabajo, si, por ejemplo, si me sentencian como libre o culpable en un juzgado, cómo se hacen diagnósticos en salud, para el transporte, para la agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante por la aplicación que tienen, porque depende mucho del uso que se haga. Además, es muy importante los temas como la privacidad y la vigilancia que se puede hacer de los ciudadanos, de los individuos o de grupos, y de ahí que el tema de derechos humanos sea algo a que tener tan en cuenta.
Y la otra cuestión muy importante es también que el tema de la información a la que tenemos o a la que no tenemos acceso, con todo lo que se llaman esto de las echo chambers, las cámaras de eco, donde nos repiten la información que nosotros queremos oír, y entonces vamos creyendo que el mundo es así como nos los están contando y que todo el mundo piensa igual que nosotros cada vez que aceptamos cookies, que hacemos búsquedas. Entonces nos ofrecen ese tipo de informaciones y se crean entonces y se puede crear mucha más discriminación y estigmatización de la que ya existe a ciertos grupos. Hay mucha radicalización y, como sabemos, además hay una interferencia muy importante con procesos democráticos de elecciones, como se han comentado también ya desde el primer día con la doctora Crawford, y además la democracia entendida también como este espacio público en el que nosotros interactuamos, hablamos, confrontamos nuestras ideas, confrontamos nuestros argumentos para formarnos una opinión, y que están ahora tomadas por las redes sociales con todo lo que sabemos que esto implica. Y entre otras cosas, algo fundamental que son los sesgos. Todos los algoritmos para tomar todas las decisiones a las que he hecho referencia o con las que se hacen las plataformas tienen todos estos sesgos según por grupos étnicos, por edades, por el tema que ustedes quieran. Y todo eso simplemente se refleja y se magnifica. Por lo tanto, si un juez va a utilizar información, por ejemplo, para una sentencia de alguien que es inocente o culpable, que es sesgada, entonces es verdad que es mucho más rápido la información que cómo la va a procesar la inteligencia artificial, pero ¿sobre qué bases? ¿Sobre qué datos? Entonces, por eso, desde hace mucho tiempo se empezaron a tomar a crear muchísimas iniciativas para decir qué hacemos con el tema de la inteligencia artificial. Y esta preocupación se incrementó de manera exponencial con un aumento exponencial de la tecnología como es la inteligencia generativa con el ChatGPT, que como ustedes pueden ver, si comparamos cuánto tiempo se tardaron otras plataformas con ChatGPT en alcanzar 1 millón de usuarios, vean cómo esto fue casi inmediatamente. De ahí que se empezaran a tomar muchas otras iniciativas para tratar de hacer algo al respecto. Entonces, antes de esto había de la academia, del sector público, de diferentes organizaciones regionales como la OCDE, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí les pongo unos ejemplos. La de la OCDE, como fue por ahí del 19-20, y si se fijan en las fechas, las más recientes son del 2023 y casi todas del final. Y es por lo que les digo, porque es como si esta inteligencia generativa vino a sonar la campana de hay que hacer algo y hay que hacer algo más. Países que no tenían ninguna regulación como Estados Unidos sacaron la Executive Order, el G7 sacó un plan que se llama Hiroshima, hubo la reunión del Reino Unido para hablar específicamente sobre riesgos, y todo esto también fue al final de 2023. La ONU actualmente también está reuniendo un grupo de expertos para reflexionar cuál es la mejor manera, si necesitaríamos tener un órgano especializado o qué hacer, pero en realidad hay mucho trabajo que ya se hace desde la misma ONU con las diferentes organizaciones que trabajan en ella, cada quien dentro de su especialidad. Y a la que yo me voy a referir es a la de la UNESCO, que como ustedes ven se fue aprobada en el 2021, se empezó el mandato, lo recibimos, en los países decidieron que esto se hiciera en el 2017 y 2021 se aprobó por unanimidad, por consenso, un tema realmente complicado desde el punto de vista técnico y sobre todo político, y fue por consenso adoptada. Y esta recomendación, ¿por qué es muy importante? Porque cada una de estas otras iniciativas responden a diferentes intereses. Por ejemplo, representan a un grupo más pequeño de países, o algunos están más interesados en el tema de los riesgos, pero para el trabajo o para la economía o para el desarrollo tecnológico. La recomendación de la UNESCO es una recomendación que toma en cuenta todo eso, pero que su fuente es la ética. Y además es una organización global, es decir, con 193 países incluimos obviamente al todo el norte, pero incluimos al todo el sur global, que eso no es el caso de todas las demás iniciativas. Y también tiene una de las prioridades de la organización es el género, y por lo tanto eso también está reflejado en este documento.
Ahora, ¿por qué la UNESCO? Me imagino que aquí, no sé, seguramente todo el mundo conoce la UNESCO por aquello del patrimonio mundial de la humanidad, ¿verdad? Pero resulta que hacemos muchas otras cosas. Esta organización se creó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dijo definitivamente la política no es lo que nos lleva a la paz. Entonces tiene que ser la colaboración intelectual y la colaboración moral entre los países alrededor de temas como la ciencia, la tecnología, la educación, para que podamos lograr la paz. Entonces, en este caso quiere decir que para que la ciencia y la tecnología, su desarrollo sea ético, tiene que estar ligado a valores. Entonces, estos valores tienen que ser aquellos que estén vinculados con el respeto a los derechos humanos y las garantías fundamentales, y además poder lograr un consenso, que es lo que se logra en la UNESCO, a partir de toda la diversidad. Una pregunta, esto es lo que me queda, ¿verdad? Pues no les voy a decir casi nada. Es lo que me estoy dando cuenta. Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Entonces voy a hablar libremente. ¿De qué se trata la ética? Tenemos todas las posibilidades desde el punto de vista tecnológico. Mientras haya financiamiento y mientras haya imaginación y creatividad, se hace todo. Pero ¿hacia dónde queremos que vaya esto? Entonces, queremos que vaya hacia quién va a decidir hacia dónde queremos que vaya eso. Entonces, aquí es donde viene la reflexión colectiva. Ese es donde se sitúa la ética. Que ¿quién va a decidir qué queremos hacer con la tecnología? ¿Quién va a decidir qué tipo de sociedad queremos? Pues todos los que vivimos en ella somos los que tenemos que decidir. Entonces, todos los que vamos a estar siendo afectados, todos los ciudadanos, la academia, los que invierten, los que programan, todo mundo tiene que poder decir algo. Y se necesitan eventos como estos o la plataforma que da la UNESCO de escuchar a los gobiernos y a todas las diferentes partes para salir con un documento. Para poderles decir, bueno, entonces, algo muy importante, ¿qué es la ética? La ética empieza por preguntarse las preguntas, por tratar de identificar cuáles son las preguntas, cuáles son los problemas. Les voy a dar un ejemplo del campo en el que yo tengo más experiencia, que es la salud. Íbamos a las escuelas de medicina y les preguntábamos, oigan, ¿ustedes a los estudiantes, tienen algún dilema ético? Y dicen, no. Y cuando le decíamos, cuando tienes un paciente testigo de Jehová que no quiere transfusión de sangre y si no le haces la transfusión de sangre se muere, ¿qué haces? No, si es un problema, bueno, es que ese es un dilema ético porque tienes que respetar la voluntad de un paciente y tienes la obligación de respetar tu función como médico. Ah, bueno, si eso es un dilema ético, y entonces empezaban con la lista completa. Y bueno, eso, lo mismito tenemos que hacer nosotros con las tecnologías, con esta en particular y con cualquiera. Y tenemos entonces que entender que no tienen un valor neutral, y a lo que yo me refiero con esto, y es que tienen todo. ¿Qué quiere decir ética? Quiere decir valores. Es cierto que la tecnología uno decide cómo la quiere usar, si para bien o para mal, pero a lo que yo me refiero en este caso es en que cuando uno decide desarrollar una tecnología, también está respondiendo a un valor, porque creemos que es bueno desarrollar esa tecnología, por eso lo hacemos, si no, no lo haríamos. ¿Por qué cuidamos la salud? Porque pensamos que es bueno. ¿Por qué en una epidemia favorecemos más a un grupo de vacunas que a otros? Porque a algunos le damos un más valor que a otros por alguna razón. Entonces, lo que es muy importante es hacer explícitos cuáles son los valores que están detrás de las decisiones. Y se necesita reflexionar sistemáticamente de manera colectiva, siguiendo el desarrollo de la tecnología, para saber si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo por dónde va. Bueno, ya casi voy a terminar. Entonces, muy brevemente, para que ustedes los invito a que lean el documento, porque tiene valores y principios. Algunos de ellos son los principios éticos que después estos valores y principios se traducen en políticas de acción y su
sugerencias concretas a los estados para qué tienen que hacer para actuar, para hacer políticas públicas que cuiden los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces ven, por ejemplo, seguridad y protección, estos son los datos, la equidad y la no discriminación, derecho a intimidad en la protección de datos, transparencia y explicabilidad, responsabilidad y rendición de cuentas, gobernanza de todos los interesados. Estas son todas las áreas de acción en las que se aplican en salud, en datos, en desarrollo internacional, y estas que ya no me va a dar tiempo, pero se las voy a resumir. Tiene algunos cuantos elementos que me parece importante. Número uno, pone un énfasis muy importante en el medio ambiente, que como aquí ya se dijo, esto sí parece ser un riesgo existencial. Aquí se trata de decir que la inteligencia artificial no solamente puede servir para ayudar a los problemas de medio ambiente, sino que además tenemos que evitar crear más problemas, por ejemplo, con la extracción de litio y otras cosas, o el uso del agua. El género tiene un capítulo muy importante, no solamente terminar con estereotipos y demás, sino que haya realmente un acceso de manera importante a las mujeres también, con presupuestos y todo, a puestos de decisión. Las personas tienen que ser responsables siempre de lo que hace la inteligencia artificial. Aunque decidan utilizarla, la responsabilidad es siempre de los humanos, sobre todo en decisiones que no son reversibles, como un diagnóstico, por ejemplo, médico, o una cuestión de los jueces. Necesitamos dar cuentas, rendir cuentas. Algo muy importante que voy a decir es, entre otras cosas, además de todas las cuestiones digitales que se tienen que promover, es muy importante mantener la relación, por ejemplo, entre médico-pacientes, entre maestros y alumnos, y el pensamiento crítico, porque todo el tiempo pensamos en el desarrollo de las habilidades digitales, pero eso no es lo mismo. No es suficiente. Las humanidades se vuelven mucho más relevantes ahora. Entonces, ¿qué es lo que no podemos hacer? Y con esto voy a terminar. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Este congreso es el del futuro y estamos preguntándonos qué tenemos que hacer. Bueno, si les digo que no tenemos que hacer, veremos que sí tenemos que hacer. No podemos desarrollar tecnología y dejarla sin control. Y la literatura es nuestra mejor fuente de información. Frankenstein se volvió un monstruo porque su creador lo soltó en la naturaleza, se asustó de su creación y no se hizo responsable. Se quedó solo, se quedó sin amor y se convirtió en un monstruo. Tenemos la responsabilidad de crear tecnología, pero tenemos la responsabilidad de acompañar el desarrollo de esta tecnología y tomando en cuenta todo el tiempo los aspectos éticos en todo el proceso, desde para qué la queremos, sirve o no sirve, tomar en cuenta a todos los que van a ser afectados, a todos los que están, por ejemplo, preparándola para que tengan en cuenta cuando desarrollan sus programas, y asegurarnos en conjunto que estas tecnologías están siempre al servicio de nuestro bienestar y la defensa de nuestros derechos. Muchas gracias por su atención.